Empezamos con la geología. Lo tenéis abierto y hay dos temas de geología. El primero es el de estructura y dinámica de la Tierra, que va a su marcha. Bien. Entonces, en la página 6 y 7 no entra, que es el origen del sistema solar y de la Tierra, pero os voy a explicar un poquito así rápido, ¿vale? El origen, aunque no entre, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, se supone que todo nuestro sistema solar se formó más o menos a la vez. Cuando hablamos lo de más o menos, hay que tener en cuenta que a la hora de la formación del sistema solar, millones de años arriba abajo, pues es muy poquito tiempo. ¿Bien? ¿Vale? Empezamos con la formación del universo. ¿Sabéis cómo se formó el universo? ¿Y eso qué es? Algo que se ha choque entre dos meteoritos. ¿El qué? Algo que se acaba de inventar Chuche. Bueno, vale. El El Big Bang, a ver, esto es algo muy complicado de entender. Yo creo que ni los físicos lo llegan a entender, porque estamos hablando que antes no había nada, o sea, todo lo que es ahora universo estaba concentrado en forma de energía en un punto y eso se volvió muy inestable y estalló. De ahí viene el nombre del Big Bang, la gran explosión. ¿Bien? Y entonces a partir de ahí comenzó a expandirse y hay una ecuación de Einstein que dice que relaciona la energía con la materia, es decir, esa energía se fue convirtiendo en materia. Y el universo, si digo, es muy complicado porque entender que todo eso estaba junto, de repente se forma todo. Bueno, en fin, la cuestión es que había focos en los que había más cantidad de materia y eso es lo que empezó a formar los sistemas solares. Un sistema solar es un astro, el Sol en nuestro caso, y todos los planetas que van a girar alrededor del Sol. ¿Bien? Entonces, cuando se forma una zona con gran atracción gravitatoria, hay mucha materia, que es lo que va a acabar formando el Sol, hay mucha materia dando vueltas en órbitas alrededor y esa materia se empieza a juntar unas con otras y así es como se van formando los planetas, o sea, con la materia que está girando en cada una de las órbitas, más o menos. ¿Bien? Sí. Cuando se forma nuestro planeta, no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy como planeta. Era todo una bola incandescente, porque todos esos materiales van chocando y tiene que empezar a enfriarse y se va enfriando de fuera adentro. Primero se forma una costra sólida en el exterior y luego se va enfriando hacia adentro. ¿Bien? Y a la vez que se va enfriando, los distintos materiales se van a ir depositando por gravedad. De forma que los materiales más densos están en el núcleo, menos densos en el manto y los menos densos de todos están formando la corteza. ¿Vale? Bueno, y ahora ya pasamos al estudio de la estructura interna de la Tierra. Esto todavía se está abriendo. Vale, ¿cómo podemos estudiar la estructura interna de la Tierra si no conseguimos llegar a más de, 20 kilómetros de profundidad? Luego os pondré un vídeo de cómo son las cosas un poquito hacia adentro en la corteza, nada más. Para estudiar la estructura interna de la Tierra, lo ideal sería hacer un agujero, ir tomando muestras y llegar hasta el núcleo y ya está, ¿no? Eso sería lo ideal. Eso no lo podemos hacer. Técnicamente es imposible. Se conoce la corteza más o menos, pero al manto no se ha llegado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizar métodos indirectos. Los métodos directos es coger muestras y analizarlas. Eso no lo podemos hacer. Bueno, ¿qué métodos utilizamos? Uno de los métodos que utilizamos, esto no está en el libro, pero está dando tiempo a que sabrá esto. Son los meteoritos. Si se supone que todo nuestro planeta se forma a la vez, voy a agrandar, a ver, un momentico, Lo de los meteoritos os lo comento simplemente como información. He dicho todo nuestro planeta, no quería decir todo nuestro sistema solar. Si todo el sistema solar se forma más o menos a la vez, los materiales van a ser muy parecidos en los distintos planetas. O sea, vamos a ver, a nosotros nos llegan meteoritos del exterior.
Esos meteoritos provienen de una órbita de la zona de los asteroides que está entre Tierra, a ver, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, entre Marte y Júpiter. ¿Bien? Entonces, ese cinturón de asteroides, de vez en cuando, pues nos llegan a nosotros en forma de meteoritos. ¿Bien? Y estudiando la composición de esos meteoritos, podemos conocer la composición de las distintas zonas de la Tierra. Ese es un método indirecto para estudiar la estructura interna de la Tierra. Y hay otro método indirecto, que es el que vamos a ver ahora, es utilizar los terremotos, los movimientos sísmicos. Un movimiento sísmico es una sacudida brusca de la Tierra, de la corteza terrestre, porque se ha producido algún desplazamiento, algún movimiento de las placas. Y ese movimiento va a producir ondas, exactamente igual que si cogemos una piedra y la tiramos a un estanque, se forman ondas concéntricas, pues a partir del lugar donde se ha producido esa rotura de materiales, donde se ha producido el movimiento sísmico, a partir de ahí se empiezan a producir ondas. Y estas ondas van a llegar, bueno, a todas las partes, luego veremos que no llegan a todas las partes, pero bueno, van llegando a distintas zonas de la corteza terrestre. ¿Vale? Bien. El lugar en el que se ha producido ese movimiento sísmico se denomina hipocentro. Y veis que aquí está en rojo el hipocentro, lugar donde se ha producido el movimiento sísmico, y todas estas son las ondas que se producen. ¿Vale? El punto de la superficie terrestre al que llegan las ondas es lo que se denomina epicentro. ¿Vale? Bueno, pues en un movimiento sísmico se producen tres tipos de ondas. Antes de esto voy a hacer una pequeña aclaración. En la superficie terrestre tenemos muchísimos aparatos para detectar la llegada de estos frentes de ondas, los sismógrafos. Los habéis visto en la tele. Un sismógrafo es un rollo de papel con una pluma y va marcando las ondas. ¿Bien? Bueno, pues cuando se registra un terremoto en una zona del planeta, muchísimos sismógrafos de la superficie lo van a detectar. Y estudiando todos esos sismógrafos, todas esas gráficas que llegan, bueno, pues se puede llegar a conclusiones. Así es como funciona esto. ¿Bien? Bueno, pues en un movimiento sísmico se van a producir tres tipos de ondas. Las ondas superficiales son las que producen los efectos de los terremotos en superficie. Son ondas que vibran muy a lo bestia, producen sacudidas tremendas en la superficie y son las que van a destruir edificios y demás. Esas no las vamos a utilizar para estudiar la estructura interna de la Tierra. Esas son las que producen los efectos de los terremotos. ¿Bien? Las que vamos a estudiar son las otras dos ondas. Las ondas P, o primarias, se llaman primarias porque son más rápidas y porque son las primeras en ser detectadas en los sismógrafos. En un sismógrafo, cuando se produce un movimiento sísmico, va a llegar un frente de ondas. Esas primeras que llegan les llamamos ondas P. ¿Bien? Y las ondas P se caracterizan porque realizan movimientos, o sea, los movimientos son en la misma dirección, o sea, son así. Vamos a aclarar, sí. ¿Bien? Las ondas S son las ondas secundarias, que son muchas más lentas y son las que van a llegar en segundo lugar en un sismógrafo. Es decir, a ver, en un sismógrafo lo que vamos a tener, cuando hablo de frentes de ondas me refiero a esto. O sea, llega una cosa así, ese sería el primer frente, ¿bien? Y luego llega otro. ¿Vale? Entonces, estas primeras que han llegado son las P y estas segundas son las ondas S. Las ondas S vibran así, son perpendiculares a la dirección del movimiento. ¿Vale? Y repito que se están propagando como ondas concéntricas por toda la Tierra y van a ser detectadas en muchos sismógrafos de la superficie terrestre. ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre con las ondas? Yo cojo un palito
y lo meto en el agua y parece que se ha roto el palo. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Refracción. Es un fenómeno, la refracción en este caso es la refracción de la luz cuando las ondas luminosas, cambian de medio, del aire al agua, su velocidad de propagación cambia y por eso vemos que el palo está torcido. Nos da la sensación de que está torcido. ¿Bien? Bueno, pues las ondas sísmicas van a comportarse también parecido a cómo se comportan las ondas de la luz. Es decir, van a sufrir reflexiones y refracciones dependiendo del tipo de materiales que vayan atravesando. Y eso va a hacer que aumente su velocidad, que disminuya su velocidad o incluso que se detengan. Es una mentirosa. ¿Bien? Bueno. Pues mirad una cosa curiosa que ocurre. Aquí tenemos el foco en el que se ha producido el seísmo. Y de aquí hemos dicho que van a salir ondas concéntricas, ¿no? Ondas concéntricas. Bueno, ¿veis cómo aquí, por ejemplo, cambia totalmente la dirección? Porque ha chocado con el material. Aquí hay un cambio clarísimo de material. ¿Bien? Pero fijaros que estas cambian. Pero ¿veis que hay otras que no pueden atravesarlas? ¿Lo veis? No tiene efecto. A ver, miradlo en el dibujo del libro. ¿En qué página es eso? En la página 8. Las ondas de color azul sí que pueden atravesar el centro, pero sufren cambios en su dirección de propagación. Las ondas de color verde no pueden atravesar el centro de la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues esto es una característica de las ondas. Las ondas P se van a propagar tanto en medios sólidos como en medios líquidos. Y las ondas S solo pueden atravesar medios sólidos. Eso quiere decir que hay una zona que no puede ser atravesada por las ondas S porque esa zona se encuentra en estado líquido, que es el núcleo externo de la Tierra. ¿Bien? Podemos dejar de decir tonterías que estamos hablando de la estructura interna de la Tierra, no de la externa. ¿Esto lo entendéis? O sea, las ondas van a sufrir cambios, cuando van cambiando de materiales, sufren cambios en la velocidad y en la dirección de propagación. Si van así, pues cambian. ¿Bien? Y además de todo eso, las ondas S no pueden transmitirse en medios líquidos. Lo cual quiere decir que toda aquella zona que no pueda ser atravesada por las ondas S es porque se encuentra en estado líquido. ¿Bien? Y eso lo que hace es que cuando el foco de un movimiento sísmico está aquí, hay una zona, a partir de más o menos los 103 grados, en la cual se produce una sombra a las ondas S. Es decir, los sismógrafos que se encuentran en toda esta zona no lo van a poder detectar. ¿Vale? Bien, solo se va a detectar en la zona en la que no hay sombra. Hay una zona también que hay sombra, bueno, dos. Hay sombra a las ondas P, que es esta de aquí. Las ondas P sí que se reciben aquí. Aquí no se reciben ni S ni P, aquí tampoco. Y todo esto no se recibe en S. ¿Vale? Entonces, a partir del comportamiento de las ondas sísmicas, podemos deducir algo de la estructura interna de la Tierra. ¿Bien? Bueno, seguimos. Vale. A ver, en la estructura interna de la Tierra ya conocemos las capas que hay, ¿verdad? ¿Me las podéis decir? ¿De cómo? Núcleo, manto y todo eso.
Bien, yo empiezo así. Corteza, manto y núcleo, ¿vale? Bueno, pues hay dos tipos de corteza, esto lo estudiaremos un poquito más adelante. Hay una corteza continental y una corteza oceánica, que no son iguales, ni en cuanto a composición, ni en cuanto a profundidad, ni en cuanto a comportamiento. La corteza continental forma los continentes y la plataforma continental, que es la zona de continente que está sumergida debajo de las aguas, pero sigue siendo continente. ¿Bien? La corteza oceánica va a formar los fondos marinos. La corteza continental tiene mucho más grosor que la oceánica, puede llegar a alcanzar más o menos hasta los 70 kilómetros de profundidad, y la corteza oceánica puede alcanzar hasta 10 kilómetros de profundidad. Bien, la corteza continental es más dura, más espesa, más rígida, y la corteza oceánica es más flexible. ¿Vale? O sea que hay diferencias entre las dos cortezas. Los materiales no son los mismos. La corteza oceánica está formada fundamentalmente por basalto, que es una roca volcánica, magmática volcánica, y la corteza continental está formada por granito, que es una roca magmática, pero plutónica. El confinamiento nos pilló en tercero, en segundo. ¿Os acordáis que vimos las rocas? ¿Os acordáis un poquito de esto en primero? Ya, no, bueno. Sí, Las rocas magmáticas o ígneas son las que se forman cuando consolida el magma. Esto puede ocurrir en el interior de la Tierra, entonces las rocas se enfrían, o sea, se forman lentamente y da tiempo a que se formen cristales, que es el caso del granito. Sin embargo, las rocas volcánicas son las que salen al exterior, hay una diferencia brusca de temperatura y se forman rápidamente, consolidan rápidamente y no da tiempo a que formen cristales. Y son las que tienen agujeritos, la piedra pómez, ¿os acordáis de esa que era muy ligera? Sí. Bueno, pues ese es un ejemplo de roca volcánica como el basalto, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Vamos a estudiar, a ver cómo van evolucionando las ondas, la velocidad de las ondas. Aquí, en el eje de las X, tenemos la profundidad en kilómetros y en el eje de las Y lo que vamos indicando es la velocidad. No hace falta que sepamos si va a 7 kilómetros hora o a qué velocidad van las ondas. Lo que tenemos que hacer es interpretar esa gráfica, ¿vale? Interpretar esa gráfica es que vamos a ver que las ondas sufren de repente bajadas en la velocidad o de repente desaparecen. Eso es lo que tenemos que saber interpretar. Por ejemplo, aquí vemos que las dos ondas aumentan su temperatura, su velocidad, y aquí a más o menos unos 35 kilómetros de profundidad tenemos una bajada. ¿Bien? Eso se va a corresponder con el paso de corteza a manto. A esto le llamamos discontinuidad sísmica y tiene nombre. La discontinuidad que se encuentra separando la corteza del manto se llama discontinuidad de Morovicic, que abreviado se le llama discontinuidad de Moho. ¿Bien? Del moro. De Moho. Mojo. Ah, como la escala de mojo. Mojo. No. Pero también quiere decir Continuidad de mojo. ¿Bien? Vale. Entonces ahora ya entramos en el manto. Y en el manto vemos, bueno, esto lo vamos a dejar, estas zonas de aquí, porque se corresponden con las tenosferas y demás. Aquí vemos otro cambio brusco en la velocidad. ¿Lo veis? brusco. Tanto en las ondas P como en las ondas S. Brusco cuadradusco. Esa es la zona de transición entre el manto superior y el manto inferior. Esto quiere decir que ahí hay una diferencia de comportamiento de las ondas porque los materiales van a comportarse de distinta manera a las de aquí. Bien, aunque la composición sea bastante parecida. Bien, seguimos.
Ondas P y ondas S, las ondas S se mantienen más constantes, pero las ondas P aumentan su velocidad a lo largo del manto y de repente hay una caída brusca en la velocidad de las ondas P y también en las ondas S, pero las ondas S desaparecen. Eso quiere decir que aquí tenemos una discontinuidad sísmica que separa el manto inferior del núcleo externo. Esta discontinuidad sísmica es la discontinuidad de Gutenberg, que Gutenberg se escribe con una N antes de B, que no es nombre español, es alemán, creo, lo que sea. Bueno, el hecho de que las ondas S ya no se puedan transmitir nos indica que el núcleo externo se va a encontrar en estado líquido o fluido, ¿vale? Porque hemos dicho que las ondas S no se transmiten en estado líquido. ¿Qué hacen las ondas P? Además de haber cambiado su dirección, que lo hemos visto en la otra gráfica, han disminuido muchísimo la velocidad y una vez que están en el manto, van otra vez aumentando su velocidad, hasta que llegamos aquí. Aquí hay un aumento brusco de la velocidad, lo cual nos indica que aquí tenemos otra discontinuidad que separa el núcleo externo del núcleo interno. ¿Bien? Y aquí la velocidad es mayor que aquí. La velocidad es mayor porque el núcleo interno se encuentra en estado sólido, en contra de lo que puede parecer. No es lógico que más en el interior estemos hablando de estado sólido cuando aquí estamos hablando de estado líquido. Ahora veremos por qué. ¿Bien? Bueno, pues aquí tenemos la discontinuidad de Weicher-Lehmann, Lewandowski. que es la que separa núcleo externo de núcleo interno. ¿Bien? Y todo eso lo estamos viendo con los cambios que experimentan la velocidad de las ondas, de propagación de las ondas sísmicas. ¿Bien? Repito, entre corteza y manto tenemos la discontinuidad de Moe. Se encuentra, hemos dicho que la corteza puede alcanzar hasta 70 kilómetros de profundidad, la corteza continental, la oceánica hasta 10, bueno, pues de media ponemos 35, pues vale, 35. ¿Bien? Aquí tenemos una discontinuidad que va a separar corteza de manto. La composición química de la corteza y del manto es distinta. Y las ondas lo detectan. ¿Bien? Entre manto superior y manto inferior también vemos que se producen cambios en la velocidad. Esta discontinuidad ha sido muy discutida. Se le llama discontinuidad de Repeti, pero como no la pone en el libro no la vamos a ver. Llamamos zona de transición de cambio entre manto superior y manto inferior. ¿Bien? Aquí, mirando las ondas, vemos que hay otro cambio de velocidad. En las ondas P cae bastante la velocidad. En las ondas S cae y desaparece. Ya no se pueden transmitir las ondas S aquí. Esto nos indica que aquí hay un cambio tremendo de composición y de estado. El núcleo externo, que como es fluido, no puede ser atravesado por las ondas S. Sí que puede ser atravesado por las ondas P, pero la diferencia de velocidad que llevaban en el manto y en el núcleo es muy grande. ¿Bien? Y luego, las ondas P, cuando pasan del núcleo externo al núcleo interno, sufren un aumento tremendo de la velocidad y, bueno, pues el núcleo interno, aquí hay otra discontinuidad, la de Weicher-Lehmann, y el núcleo interno se encuentra en estado sólido. Y todo esto lo sabemos gracias al comportamiento de las ondas sísmicas. ¿Esto está entendido? Sí. Vale. No, menos. Ejercicios 4, 5, 23 y 32. Venga. Bueno, qué bueno. Para los niños, para las niñas y para los malos. Entonces las descubres que yo de... Hay muchas cosas aquí. 23 y 32. Los que están